porque contamos con la presencia al otro lado del teléfono de Luis Fernández Vega Cueto, que es oftalmólogo de la Clínica Oftalmológica Fernández Vega de Oviedo, porque queremos hablar de algo tan desconocido muchas veces como la oftalmología en el deporte. Doctor Fernández, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por abrirnos un poco los ojos, nunca mejor dicho, a algo como tan desconocido como puede ser el hecho de que es muy importante la oftalmología en los deportistas y que son muchos los deportistas que tienen que acudir al oftalmólogo para seguir adelante con su deporte. Sí, bueno, así es. Hay muchos deportistas que tienen que acudir al oftalmólogo, bueno, ya sea para usar lentes de contacto, para adaptarse a las lentes de contacto, o incluso buscando una cirugía que ya le permita corregir sus defectos totalmente, o incluso también para recomendaciones pequeñas, ¿no? Cuándo usar gafas de sol, cómo nadar, etcétera, ¿no? Ha planteado ya muchas opciones. Una es la de las lentes de contacto para hacer deporte. ¿Es recomendable o son unas lentes especiales o cuál es la situación en cuanto a los deportistas y las lentes de contacto? Las lentes de contacto son muy seguras para los deportistas. Hay que tener más cuidado con ellas, por ejemplo, en deportes acuáticos. En deportes sobre todo de piscina, hay que tener cuidado con ellas porque nos puede producir una infección si no las cuidamos de manera adecuada. Hay gafas incluso para nadar que pueden ser graduadas. Entonces, pero para un deporte, por ejemplo, para correr, para andar en bicicleta, para eso las lentes de contacto son totalmente seguras. Seguras, pero no tiene ningún inconveniente en cuanto al tiempo de uso o, por ejemplo, me imagino que en ciertos deportes la sudoración también tendrá un problema en los ojos, en las lentes, ¿pueden tener algún problema o esto no es ningún inconveniente? Nosotros no recomendamos usarlas más de 8 horas al día, pero los deportistas, no, salvo que sea un deporte de mucho esfuerzo que dure más de 8 horas, no suelen usarlas todo ese tiempo. Para una carrera de un par de horas, por ejemplo, la pueden usar perfectamente y con la sudoración no hay mayor inconveniente. Al acabar la carrera tienen que quitarse la lente de contacto con cuidado e hidratar un poco el ojo. Con esas medidas de precaución es suficiente. Ha hablado también del uso en las piscinas. Me imagino que ya no hablo de nadadoras o de nadadores que pasan muchísimas horas en la piscina nadando, haciendo metros y metros y metros, y largos y largos y largos, sino una ciudadana de a pie que va a la piscina para mantenerse bien físicamente o porque tiene algún problema de espalda o porque simplemente es el deporte que le apetece hacer. ¿Qué cuidados debería tener en los ojos? Porque hay veces que nos ponemos las gafas y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer o hay algo más. En un plano a pie lo que nosotros siempre les decimos es que a la piscina no lleven lentes de contacto. Eso es lo más importante. A un deportista le dejamos llevar lente de contacto pues porque además es necesario si está incómodo con unas gafas graduadas, pero a un ciudadano de a pie con que hidrate el ojo después de nadar es suficiente. Gafas de bucear y después hidratar el ojo. Pero cuando dice hidratar el ojo, es hidratar el ojo con la lágrima artificial normal, artificial, eso es. La que nos venden en cualquier farmacia sin necesidad de receta. Eso es. Sí, bueno, hay unas lágrimas más específicas, no pedir en la farmacia una lágrima cualquiera, hay lágrimas que hidratan mejor que otras, pero básicamente con una lágrima artificial con ácido hialurónico, eso sería suficiente. ¿Y se han encontrado con algún tipo de patologías específicas de personas, o en este caso serían nadadoras o nadadores, que son los que más tiempo pueden estar en el agua, patologías específicas en el ojo por ese contacto continuo con el agua, un agua clorada además, como es el de las piscinas? Los nadadores profesionales suelen saber muy bien cómo cuidar los ojos, pero sí que nos encontramos alguna vez, sobre todo en verano, con alguna infección por uso de lentilla en piscina. Uh-huh. Y entonces, bueno, por eso lo recomendamos que en piscinas no se usen las lentes de contacto por ese peligro de infección. Vale, pero no porque el ojo tenga ningún sufrimiento por el hecho de estar tanto tiempo en el agua.
Siempre que se lleve gafas de bucear, ahí no hay ningún problema. Claro, si no llevan gafas de bucear, ese cloro que usted dice puede irritar el ojo y entonces pues ya igual después, si el ojo está muy irritado, puede necesitar algún antiinflamatorio para bajar ese color rojo que podemos tener o esa molestia que podemos tener en el ojo. Y en el caso, por ejemplo, de aguas abiertas, que ya estamos hablando de mar o lagos en alguna ocasión, como pueden ser las triatletas que también compiten en lagos, ¿hay alguna diferencia en que hay algún problema por ese agua salina? Si llevan lo mismo, si llevan gafas de bucear, no suele haber ningún problema. Si nos bañamos en el agua del mar sin gafas de bucear, también se nos pueden irritar los ojos, sobre todo si los abrimos debajo del agua, pero si nos bañamos de una manera más o menos normal, tampoco los ojos sufren de manera importante. O sea que lo principal es lentillas en la piscina, ¿no?, para evitar infecciones, y siempre usar gafas, ya sean gafas de bucear, sobre todo si vamos a hacerlo de manera prolongada. Y luego, en cuanto, claro, hay otros deportes que pueden ser de contacto, no es exactamente de contacto como pueden ser un arte marcial o demás, sino me da igual baloncesto y balonmano, el propio fútbol. Hay golpes, contusiones, accidentes que me imagino que los golpes en la cabeza o directamente en el ojo pueden traer consecuencias graves para la vista. Sí, ahí tenemos varias opciones. Por ejemplo, en fútbol o en baloncesto se puede usar la lente de contacto. Además, un partido de fútbol o baloncesto suele durar unas 2 horas, o sea que no producimos un estrés excesivo al ojo. Y si no, también podemos corregir esos defectos de refracción con una cirugía, ya sea con láser o con una lente intraocular, que tenemos bastantes deportistas de élite operados de una manera u otra. ¿Y qué técnicas cogemos, una u otra? Pues eso depende de la graduación del paciente, del estado de su globo ocular, del estado de su córnea, y una vez con todos los parámetros decidimos si una cirugía u otra es mejor. Pero en una contusión normal, un choque de 2 cabezas que van 2 futbolistas, por ejemplo, 2 jugadoras, van al mismo balón, un choque de cabezas, se dan en el ojo, ¿esa contusión debería verla un oftalmólogo o el médico en ese momento es quien la puede atender, o cómo se debería tratar? Si hay una pérdida de visión, entonces tiene que ir al oftalmólogo. Si no hay una pérdida de visión, lo más seguro es que al ojo no le haya pasado nada. También es verdad que deportes de menos contacto, como por ejemplo el pádel o el tenis, a veces nos traen más problemas que el fútbol o el baloncesto que comentaba usted antes. Que un pelotazo en el ojo. Exactamente, porque la pelota es más pequeña. Entonces, a jugadores de pádel, y ya no profesionales, sino amateurs, les recomendamos siempre usar gafas protectoras, aunque no tengan ni siquiera ningún defecto visual. ¿Por qué? Para evitar eso. ¿Y qué nos puede producir un pelotazo de pádel o de tenis? Pues nos puede producir, y vemos además bastantes, un desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina, en ese caso, sí que necesitaría cirugía. Sí, evidentemente. Pero ya que habla de las gafas de protección, hay muchos deportes que se practican al aire libre. Mismamente, el atletismo, están constantemente corriendo al aire libre, no suelen estar en pista cubierta habitualmente para entrenar. ¿Una mala protección afecta a la salud de los ojos de esos o esas atletas? Sin duda puede afectar a la salud ocular de esos atletas. Sí, hay que pensar que antes de los 18 años recibimos el 80% de los rayos ultravioletas que recibiremos en toda la vida. O sea que tenemos que protegernos bien desde pequeños al hacer deporte al aire libre, con gafas con filtro ultravioleta. Pues hay varios grados de filtro, por ejemplo, un grado 3 ya es un buen filtro para hacer deporte al aire libre, y es bueno protegerse los ojos con este tipo de gafas. Son gafas homologadas por la Unión Europea, y con eso pues nos libraríamos de que muchos rayos ultravioleta entraran dentro del ojo. Pero, ¿qué patología es la que puede sufrir si no? Hay muchísimas atletas que yo sé que corren sin gafas, habitualmente entrenan sin gafas, y que luego sufren patologías que no sabían, pero cuando ya llevan muchos años retiradas, de repente se encuentran con un problema en el ojo que no saben que es consecuencia de las horas y horas y horas que ha estado corriendo al aire libre. Sin protección, claro. Lo que nos puede pasar si estamos corriendo muchas horas al aire libre con exposición al viento o al sol, es que el ojo se nos seque. Y eso a la larga trae sus consecuencias, sobre todo en mujeres.
Y otro problema que puede pasar es afectaciones en la retina, si estamos con una exposición solar muy prolongada. Y ha mencionado especialmente en mujeres. ¿Por qué afecta más a las mujeres esto? No es que afecte más a las mujeres, pero las mujeres menopáusicas tienen más ojo seco. Entonces, si una mujer muy deportista tuvo una exposición muy importante al sol, al viento, al aire acondicionado también, aunque estemos en sitios interiores, y además se junta con la posmenopausia, con la época posmenopáusica, pues puede tener un ojo seco que a veces es un ojo seco severo, que hay que tratar de maneras que no son las habituales a un ojo seco normal. Que no vale simplemente con esas lágrimas artificiales. Exacto. Habría que incluso tener que sacarle sangre al paciente para hacer colirios con su propia sangre. ¿Colirios con su propia sangre? Así es, para hidratar esa superficie del ojo. Y luego ha hablado también, ha comentado la cuestión del viento y el sol. ¿Qué afecta más al ojo, el viento o el sol? ¿O van al 50%? Sí, lo afectan de manera distinta. Una combinación de viento y sol nos puede secar el ojo. Si solo tenemos viento y no hay mucha luminosidad, pues nos puede dar irritación en el ojo seco. Y el sol tiene la mayor importancia de que puede afectar además a la retina, si estamos con una exposición muy prolongada. Por eso, por ejemplo, que sabrá usted, en los eclipses recomiendan ver el eclipse solar con una gafa de máxima protección ultravioleta. Sí, o verlo evidentemente desde una caja de estas especiales que no ves directamente el reflejo del sol, para evitar que te queme directamente el ojo. Evidentemente. También me interesaría saber, porque claro, ha dicho al principio que hay muchos deportistas y muchas deportistas, me imagino, tienen un problema de miopía y deciden operarse para mejorar esa visión que también les permita practicar su deporte más libremente y con mayor fiabilidad. Pero me imagino que habrá que cuadrar en la agenda de ellos como deportistas de competición y de la cirugía, porque me imagino que no es una cirugía con la que inmediatamente se puedan poner no ya a competir, sino ni siquiera a entrenar. Sí, desde luego hay que cuadrarlo, pero ahora con las cirugías tan poco invasivas que realizamos, un paciente puede estar haciendo deporte prácticamente a la semana después de la cirugía. Si es una cirugía de estas que me comenta usted, de corrección de miopía, de hipermetropía o de astigmatismo. Incluso a los 5 o 6 días, con tal de que no haya contacto, que no sea, por ejemplo, un deporte como el boxeo, ya el deportista podría estar haciendo su competición habitual, su entrenamiento habitual. El boxeo, ya que lo he mencionado, ¿podría ser el deporte que tenga más riesgo para los ojos? Claro, es uno de los deportes que más riesgo tiene, porque ahí sí que no vamos a evitar el contacto. En un deporte como el pádel, el tenis o el fútbol, el baloncesto, podemos de alguna manera evitarlo. En el boxeo no lo vamos a evitar, pero aún así tenemos cirugías que permiten a los boxeadores continuar con su carrera. ¿Y cuál sería el otro deporte en el que se han encontrado más casos y más problemas como consecuencia de la práctica de ese deporte? El squash. Con el squash, por el mismo motivo que el tenis y el pádel, recibimos muchos accidentados por squash. Pero normalmente me imagino que amateurs. Amateurs y profesionales, porque es un espacio muy cerrado, con una bola muy pequeña, y tenemos muchos traumatismos de squash. Y ya para terminar, una curiosidad que tengo yo es saber hasta qué punto el estrés o los nervios de una competición, de una gran competición, pueden afectar al ojo de uno o una deportista, a la visión o a los ojos. Si no hay ninguna patología más, como puede ser, por ejemplo, el glaucoma, un estrés no debería de afectar a los ojos de un deportista. Un deportista está muy acostumbrado a ese estrés competitivo y no le afecta a la visión. Eso no afecta, pero no hay otra patología más. Tiene que haber una patología previa, pero eso habitualmente, claro, lo que no sé yo es si todos los deportistas hacen un chequeo oftalmológico en su deporte para saber si hay una patología previa. Exactamente, pero realmente es al revés. Hay veces, pocas, es verdad, que diagnosticamos patologías porque el paciente se dio cuenta de algún síntoma haciendo deporte, ¿sabe? ¿Qué tipo de síntomas hablaríamos? Lo digo porque ya que estamos, vamos a
a intentar, si hay alguien que ha notado cierto síntoma, que sepa que puede ser algo que tiene que ver con una patología previa del ojo y que debería visitar al oftalmólogo. Suelen ser deportes muy extremos, por ejemplo, maratón. En una maratón muy larga, pues que el paciente pierda la visión de manera momentánea, pero son casos, ya le digo, bastante raros y el estrés de esa competición no debería afectar a la vista. Pues el doctor Fernández Vega nos ha abierto muy bien los ojos con la oftalmología en el deporte. Luis Fernández, muchísimas gracias porque no habíamos hablado nunca de oftalmología en el deporte. Creo que es la gran olvidada en la medicina deportiva. Creo yo, me imagino, porque habitualmente no se habla y es algo que evidentemente sin una buena visión y sin unos ojos correctos es imposible practicar muchísimos deportes y menos el que tenemos hoy aquí, que hemos hablado con una tiradora olímpica y ahora vamos a tener otra que en el tiro olímpico o tienes bien la vista y bien los ojos o es imposible que puedan acertar una sola diana o un solo plato. Desde luego, así es. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias, doctor Fernández Vega, y seguiremos en contacto porque seguro que hay otras patologías o otras recomendaciones del mundo de la oftalmología para el deporte que nos interesa que toda nuestra audiencia conozca. Gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós.